Imagina un llamado tan poderoso que convenció a miles de personas de abandonar sus hogares, caminar miles de kilómetros a través de desiertos y montañas, y arriesgar sus vidas en una guerra santa. Imagina un conflicto que duró 200 años, involucró a 3 continentes y cambió para siempre las relaciones entre Oriente y Occidente. Las cruzadas no fueron simplemente guerras religiosas. Fueron colisiones culturales masivas que transformaron Europa, redefinieron el Medio Oriente, aceleraron el comercio global y plantaron semillas de conflicto que aún germinan hoy. Fueron expediciones militares que prometían salvación espiritual pero entregaron horror, heroísmo, traición y descubrimiento. Esta es la historia de cómo la fe, la ambición y la violencia se entrelazaron para cambiar el mundo medieval para siempre. Para entender por qué empezaron, tenemos que viajar a finales del siglo XI. Europa occidental era un caos. El continente estaba dividido en incontables reinos feudales que se peleaban constantemente. Los nobles luchaban por tierras y poder. Los campesinos vivían en la pobreza. La única fuerza que unía a todos era la Iglesia Católica, pero incluso su autoridad estaba siendo desafiada. Los reyes y señores feudales a menudo ignoraban al Papa. La violencia entre cristianos era la norma. Mientras tanto, en el Medio Oriente, todo estaba cambiando. Durante siglos, Tierra Santa, el lugar donde nació y murió Jesucristo, había estado bajo control musulmán. Jerusalén, la ciudad más sagrada para los cristianos junto con Roma, fue conquistada por los árabes en el año 637. En general, los gobernantes musulmanes habían sido bastante tolerantes con los peregrinos cristianos que visitaban los lugares santos. Cristianos, judíos y musulmanes coexistían con cierta estabilidad. Pero en el siglo XI, esa estabilidad se rompió. Los turcos selyúcidas, un pueblo musulmán de Asia Central, conquistaron enormes partes del Medio Oriente, incluyendo Jerusalén en 1071. Ese mismo año, le dieron una paliza catastrófica al Imperio bizantino en la batalla de Manzikert, lo que abrió la puerta para la invasión turca de Anatolia. El emperador bizantino, Alejo I Comneno, desesperado, le pidió ayuda militar al Papa Urbano II. Y aquí es donde la Iglesia Católica vio una oportunidad de oro. El Papa Urbano II tenía varios planes. Primero, quería frenar la violencia entre los nobles cristianos europeos, dirigiendo toda esa agresión hacia un enemigo común. Segundo, quería demostrar que él, el Papa, era el verdadero jefe, capaz de convocar ejércitos y mandar sobre los reyes. Tercero, soñaba con reunificar las iglesias católica y ortodoxa, que se habían separado oficialmente en 1054. Y cuarto, de verdad quería proteger a los peregrinos y recuperar Tierra Santa. Así que, en noviembre de 1095, el Papa Urbano II convocó el Concilio de Clermont en Francia. Frente a una multitud gigante de nobles, caballeros y gente común, dio uno de los discursos más importantes de la historia. Describió supuestas atrocidades contra los peregrinos cristianos. Pintó a los musulmanes como enemigos de la fe, y lanzó un llamado dramático: marchen a Jerusalén, liberen los lugares santos y ganen la salvación eterna. Gritó la frase que se convertiría en el grito de guerra: Deus vult, Dios lo quiere. La respuesta fue explosiva, mucho más de lo que nadie esperaba. Miles de personas cosieron cruces rojas en sus ropas, la señal de que habían tomado la cruz. Nobles ambiciosos vieron la oportunidad de conseguir gloria y tierras. Segundos hijos sin herencia vieron una chance de hacerse ricos. Comerciantes vieron nuevas rutas comerciales. Campesinos desesperados vieron un escape de la pobreza. Y los fanáticos religiosos vieron una guerra santa ordenada por Dios. Europa se puso en marcha para la guerra a una escala nunca antes vista. Este llamado a las cruzadas creó un fenómeno lleno de contradicciones. Por un lado, era un movimiento religioso genuino. Miles creían sinceramente que estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban dispuestos a dejarlo todo, caminar miles de kilómetros y morir por su fe. La promesa del Papa del perdón completo de todos los pecados era un incentivo espiritual increíble en una sociedad aterrorizada por el infierno. Pero por otro lado, las cruzadas eran también expediciones de conquista y enriquecimiento. Los nobles que las lideraban querían crear sus propios reinos en Oriente. Los comerciantes italianos de Venecia y Génova financiaron y transportaron cruzados esperando monopolizar el comercio del Mediterráneo. Los soldados esperaban llevarse un buen botín. La línea entre una peregrinación sagrada y una invasión militar era muy borrosa.
Además, había un problema logístico gigantesco. Imagínate, miles de personas viajando más de 3.000 kilómetros desde Europa Occidental hasta Jerusalén. No había un ejército unificado ni un comando central. Cada señor feudal lideraba a su propia gente. No había un sistema de suministros. Los cruzados tenían que alimentarse saqueando las tierras por donde pasaban, lo que generaba conflictos incluso con comunidades cristianas. El viaje duraba meses, a veces años. Muchos morían de hambre, enfermedades o en combate mucho antes de ver Tierra Santa. También había tensión con el Imperio Bizantino. Los bizantinos pidieron ayuda. Sí, pero esperaban mercenarios profesionales que siguieran órdenes. En cambio, les llegaron hordas de europeos que consideraban bárbaros, y los cruzados desconfiaban de los bizantinos, a quienes veían como cristianos poco fiables. Esta tensión iba a tener consecuencias desastrosas. Finalmente, las cruzadas crearon un problema moral profundo. Se suponía que eran para liberar Tierra Santa y proteger peregrinos, pero en la práctica, implicaron una violencia masiva, no solo contra soldados musulmanes, sino también contra civiles, judíos y hasta otros cristianos. La contradicción entre los ideales cristianos de amor y la brutal realidad de la Guerra Santa creó una tensión que nunca se resolvió. La historia de las cruzadas duró casi 200 años y tuvo múltiples expediciones. La primera cruzada arrancó de forma caótica en 1096 con la llamada Cruzada Popular. Miles de campesinos y pobres, sin entrenamiento ni suministros, marcharon liderados por un predicador llamado Pedro el Ermitaño. Por el camino, atacaron comunidades judías en Alemania en los primeros pogromos de la historia europea. Cuando llegaron a territorio turco, fueron masacrados. Un desastre total. Pero después vino la Cruzada de los Nobles, un ejército más organizado. Contra todo pronóstico, tuvieron un éxito increíble. Capturaron Antioquía y finalmente, el 15 de julio de 1099, rompieron las murallas de Jerusalén. Lo que vino después fue una masacre terrible. Mataron a casi toda la población musulmana y judía de la ciudad. Las crónicas de la época, escritas por los propios cruzados, describen calles llenas de sangre. Después de la conquista, los cruzados establecieron 4 estados cristianos en la zona: el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía, y los condados de Edesa y Trípoli. Estos estados sobrevivieron décadas, pero siempre al borde del colapso, rodeados de enemigos. En 1144, el condado de Edesa cayó. Esto provocó la Segunda Cruzada, liderada por reyes de Francia y Alemania, que fue un fracaso total. El prestigio de las cruzadas empezó a caer, y entonces apareció Saladino, uno de los líderes musulmanes más brillantes de la historia. Unificó Egipto y Siria, y en 1187, en la batalla de Atin, destruyó el ejército del reino de Jerusalén y reconquistó la ciudad. A diferencia de los cristianos, Saladino permitió que los habitantes se fueran pagando un rescate. La pérdida de Jerusalén provocó la Tercera Cruzada, la más famosa, con 3 reyes europeos: Federico Barbarroja de Alemania, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Federico se ahogó en un río. Felipe y Ricardo se peleaban todo el tiempo. Ricardo demostró ser un genio militar y le ganó varias batallas a Saladino, pero nunca pudo recuperar Jerusalén. Firmó un tratado para que los peregrinos cristianos pudieran visitar la ciudad y se volvió a Europa. La Cuarta Cruzada fue la degradación total del ideal. Los cruzados, endeudados con Venecia, se dejaron manipular. En lugar de ir a Tierra Santa, atacaron Constantinopla, la capital cristiana del Imperio Bizantino. Saquearon la ciudad durante días, destruyendo tesoros y masacrando a otros cristianos. Esta traición rompió para siempre la relación entre católicos y ortodoxos y debilitó tanto a Bizancio que finalmente cayó ante los turcos otomanos en 1453. Las cruzadas posteriores fueron cada vez menos efectivas. La quinta, sexta y séptima lograron poco o nada. El último bastión cruzado, la ciudad de Acre, cayó en 1291. Después de casi 200 años, los estados cruzados dejaron de existir. Las consecuencias de las cruzadas fueron enormes y cambiaron el mundo. Políticamente, fortalecieron a los reyes europeos, ya que muchos nobles murieron o se arruinaron. Económicamente, enriquecieron a las ciudades italianas como Venecia y Génova, que controlaban el comercio. Productos orientales como especias, seda y azúcar inundaron Europa, ayudando a financiar el Renacimiento. Culturalmente,
los europeos se expusieron a la civilización islámica, que en ese momento era más avanzada en medicina, filosofía y matemáticas. Este intercambio de conocimiento ayudó al despertar intelectual de Europa. También surgieron las órdenes militares como los templarios, que se convirtieron en los primeros banqueros internacionales. Religiosamente, las consecuencias fueron mixtas. El saqueo de Constantinopla dejó una herida incurable. Las masacres de judíos sentaron un precedente horrible de antisemitismo. En el mundo musulmán, las cruzadas ayudaron a unificar a diferentes grupos contra un enemigo común, fortaleciendo la idea de yihad defensiva. Las cruzadas fueron uno de los experimentos más ambiciosos y contradictorios de la historia. Nacieron de la fe, pero también de la ambición y la violencia. Prometieron salvación pero trajeron destrucción. Fracasaron en su objetivo principal, pero sus consecuencias imprevistas transformaron Europa y ayudaron a sentar las bases del mundo moderno. Nos recuerdan que la historia no es simple, y las cruzadas son el ejemplo perfecto de esa complejidad. Si querés seguir descubriendo historias épicas como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Subimos videos nuevos todos los días. Nos vemos mañana con una nueva historia que cambió el mundo.